Capítulo 54. La verdad revelada a todos. Permítanme presentarles a mi hijo a todas ustedes, buenas personas. Naruto Uzumaki Namikaze. La mayoría de las personas de la aldea Leaf soltaron un grito ahogado al escuchar esa declaración y el nombre pronunciado por el Yondaime. Después de lo cual un misterioso manto de silencio pareció envolver a la aldea, mientras Minato continuaba dirigiéndose a la multitud. Mi hijo Naruto, ¿no es el bebé más hermoso que jamás hayas visto? Supongo que todos los padres se sienten así cuando vieron por primera vez a su hijo, pero en este momento no recuerdo haber visto nunca a un chico más guapo. Un monstruoso rugido en la distancia distrajo momentáneamente a Minato, antes de que su atención regresara al bebé que sostenía en sus brazos. Naruto-kun, no tienes idea de cuánto me duele saber que ni yo ni tu madre tendremos la oportunidad de verte crecer y convertirte en el buen hombre en el que sé que te convertirás. Minato luego giró la cabeza hacia un lado y la enorme proyección 3D se desplazó para ver a una hermosa mujer pelirroja tirada en el suelo con un vestido manchado de sangre, con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos cerrados para siempre. Minato luego apareció a su lado y, arrodillándose con amor, le apartó un cabello errante de la cara y habló con una voz ahogada por las lágrimas. Kusina, mi amor, mi esposa, ya has renunciado a tu vida protegiendo a nuestro hijo del Kyuubi no Youko. Ahora descubro que debo hacer lo mismo no solo para salvar a Naruto, sino para salvar a todos en la aldea de la hoja. El único consuelo que tengo al hacer esto es que volveré a reunirme contigo, porque no puedo comprender vivir en este mundo sin ti a mi lado. Le rezo a Kami para que cuando nos volvamos a ver no me odies por la terrible carga que voy a poner sobre nuestro hijo. Ojalá pudiera encontrar otra manera de detener al zorro demonio de 9 colas, pero simplemente no hay tiempo. Como para confirmar lo que Minato acababa de decir, otro rugido espantoso se escuchó de fondo nuevamente, solo que esta vez sonó mucho más cerca. Minato luego volvió su atención a Naruto y con la misma voz llena de dolor dijo: Naruto, hijo mío, también le rezo a Kami para que no me odies por la terrible responsabilidad que te estoy imponiendo. Cuando seas mayor, te preguntarás por qué te elegí a ti y no a otro niño nacido en las últimas semanas para soportar la carga de contener el Kyuubi no Youko. Podría haberlo hecho fácilmente y ahorrarte las dificultades y las ordalías que tendrás que enfrentar para mantener al demonio zorro sellado. Varios aldeanos de Leaf que tenían hijos e hijas nacidos unas semanas antes del nacimiento de Naruto abrazaron a sus hijos un poco más fuerte al escuchar esa declaración del Yondaime antes de que Minato continuara. Pero, ¿qué clase de líder y padre sería yo para pedir tal sacrificio a una familia, si no estuviera dispuesto a hacer ese mismo sacrificio? A estas alturas, varios hombres, mujeres, civiles o shinobi estaban llorando abiertamente en este punto. Luego se escuchó otro rugido espantoso tan fuerte que los aldeanos pudieron sentir las vibraciones de su sonido reverberar a través de sus cuerpos. Hijo mío, cómo me gustaría poder pasar unos minutos más preciosos contigo, pero parece que se nos acaba el tiempo porque el gran demonio está casi sobre nosotros. Debemos irnos pronto si queremos salvar la aldea de la hoja y su gente. Minato luego miró hacia arriba y se dirigió a su audiencia triste pero cautivada una vez más. Buenos ciudadanos de Konoha, mi hijo y yo ahora debemos despedirnos de ustedes para detener al Kyuubi no Youko de una vez por todas. Como dije antes, con mucho gusto elijo dar mi vida para salvar un hogar tan bueno como el pueblo escondido en las hojas y su gente noble. Lo único que lamento al hacer este sacrificio es el costo de dejar huérfano a mi hijo antes de que tenga un día. Por eso digo que no me reverencien como un héroe, ya que mi corazón se rompe al saber esto. El verdadero héroe de esta noche y por el resto de su vida es mi hijo Naruto, quien a través de la fuerza de su voluntad y resolución siempre te mantendrá a salvo y al poderoso demonio zorro a raya. Minato luego se inclinó y besó la frente de su hijo antes de decir: Naruto-kun sabe que tu madre y yo te queremos mucho. Lamento que no podamos mostrarte cuánto te amamos, pero no te preocupes. Sé que a medida que crezcas tendrás el amor, el respeto y la admiración de los ciudadanos de la aldea de la hoja por soportar la terrible experiencia que debes soportar. Nunca encontrarás un pueblo más amable, cariñoso y noble en ningún lugar del mundo que los que residen en Konohagakure. Así que me consuela saber que, aunque soportas una pesada carga al protegernos a todos, tu vida a medida que creces no se verá privada del amor y el apoyo de la aldea porque ellos comprenderán el sacrificio que estás haciendo por ellos. Minato luego miró hacia arriba de nuevo y con lágrimas fluyendo por su rostro dijo en un tono de voz agradecido: Es una triste tragedia quedarse huérfano el mismo día en que nace. Y sé que a ustedes, buena gente, no les importa si es hijo de un Kage o no.
Todavía deseo agradecerles a todos por el amor y el apoyo que le darán a Naruto-kun a medida que crezca, como lo haría con cualquier niño que se vio obligado a llevar una responsabilidad tan grave como mantener al mundo a salvo del más poderoso de los demonios con cola. Adiós a los nobles aldeanos de Konohagakure. Aunque moriré esta noche, me consuela saber que mi hijo crecerá en la mejor aldea con la gente más maravillosa y cariñosa de todas las naciones elementales. Con un movimiento de su mano mientras acunaba a Naruto, un destello amarillo brillante repentinamente estalló y en un instante Minato y su hijo habían desaparecido. Un momento después, el rayo de luz procedente del sello parpadeó antes de apagarse y terminar la colosal proyección en 3D. El espeluznante manto de silencio que se había apoderado de la aldea al comienzo del mensaje de Minato ahora se había convertido en un agarre helado que tiraba de los corazones de los aldeanos. De hecho, los únicos sonidos que se podían oír eran los del llanto o de las autorrecriminaciones y amonestaciones culpables de muchas personas. Tsunade miró a la multitud de personas con una mirada de disgusto en su rostro antes de tomar el micrófono en su mano y burlarse sarcásticamente de lo que Minato había dicho. La bilis y el desprecio hacia ellos eran evidentes para todos por su tono de voz. Buenos ciudadanos de Konoha. Gente noble de la aldea de la hoja. La mejor aldea con la gente más maravillosa y cariñosa de todas las naciones elementales. Cada frase que pronunció Tsunade era como una daga que se hundía continuamente en los corazones de muchos aldeanos antes de que finalmente declarara. Minato Namikaze fue un buen Hokage y un hombre sabio en muchos aspectos de su vida. Pero fue un tonto ingenuo al depositar una fe y una confianza tan ciegas en un montón de mestizos tan lamentables, despreciables y patéticos como ustedes han demostrado ser. Porque si el Yondai me hubiera abierto los ojos y hubiera vislumbrado realmente en sus corazones, he visto lo que yo ya sabía que estaba allí. Minato habría visto lo arrogante, snob y engreído que te has convertido en un pueblo desde los días de mi abuelo el Shodai. Habría visto lo condescendiente que nos hemos convertido en una aldea para siempre. Sobre las otras grandes tierras y pueblos con absoluto desprecio, mientras gritaba lo mucho más nobles y superiores que somos con respecto a ellos. Las palabras de Tsunade dolieron, pero nadie podía negar que lo que estaba diciendo era la verdad. La aldea Leaf y sus habitantes se habían vuelto arrogantes y llenos de sí mismos a lo largo de los años, enrojecidos por sus éxitos en las grandes guerras shinobi y en su posterior ascenso en el poder a través de las naciones elementales debido a ello. Sin embargo, su pecado de orgullo no era su pecado más atroz, como Tsunade estaba a punto de declarar. Sin embargo, el orgullo arrogante no es el mayor pecado de este pueblo. La multitud de aldeanos se estremeció cuando sintieron que la intención asesina de Tsunade se elevaba constantemente hacia ellos. No, el mayor pecado de esta aldea es la ira descarriada que arrojaste sobre Naruto. Tan egoístamente envuelto en tu rabia hacia el Kyubino Youko que torturaste y atormentaste a un niño inocente, el hijo de Yondaime toda su vida mientras crecía. Varios aldeanos más rompieron a llorar, mientras los recuerdos de los pecados que habían cometido contra Naruto cobraron vida dentro de ellos. Finalmente, la vergüenza y el autorreproche se volvieron demasiado para un aldeano que gritó en un intento de disputar la verdad y eliminar su deshonra. No, no puede ser verdad, debe ser un truco. El Kyuubi mocoso no puede ser el legado del Yondaime. Enfurecido al escuchar esto, Tsunade agarró una jarra de agua que estaba junto al podio y la arrojó con una velocidad asombrosa, rompiendo la jarra en la cabeza del aldeano y tirándolo al suelo sangrando profusamente, antes de agarrar el micrófono y gritar con vitriolo resonando en su voz. Estúpidos bastardos, incluso cuando la verdad está frente a sus propios ojos, se atreven a intentar negarla solo para calmar su conciencia culpable. Bueno, no voy a dejarlos. Todo lo que Yondaime acaba de revelarles es la verdad, Naruto Uzumaki es su hijo. Mira a los líderes del clan que están en este escenario frente a ti. No ves a ninguno de ellos negando lo que saben que es verdad o tratando de inventar excusas para aliviar los pecados de ellos o de sus clanes. Puede haberse comprometido contra el legado viviente de Minato. A diferencia de tu patética escoria que trataría de aferrarse a cualquier cosa que redujera la culpa que ahora sientes por cómo trataste a Naruto mientras crecía. Pero si hubiéramos sabido quién era realmente el chico, hubiéramos honrado los deseos del Yondaime, habría sido tratado como un héroe. Un aldeano gritó en protesta. ¿Por qué debería haber importado quién era al ser tratado como un héroe? ¿Escuchaste al Yondaime decir que creía tanto en ti que ni siquiera se le ocurrió que alguna vez condenarías y torturarías a un niño por tu ira y odio al Kyuubi, ya sea que sea hijo de un Kage o no?
Muchos aldeanos miraron al suelo con vergüenza, al darse cuenta de que no eran más que una desgracia y que no merecían el amor, la confianza y la fe inquebrantables que Minato tenía en ellos. Nunca encontrarás un pueblo más amable, cariñoso y noble en ningún lugar del mundo que los que residen en Konohagakure. Tsunade escupió con desdén, burlándose de las palabras de Minato una vez más. Sí, gente amable, cariñosa y noble a través de su estupidez y odio, etiquetaron a Naruto como un monstruo, cuando todo lo que realmente era el niño que los mantenía a todos a salvo del Kyuubi. Los verdaderos monstruos de esta aldea son las personas que odian a él, que lo torturó, que atormentó y trató de todo para hacerle la vida lo más miserable posible. Y lo más imperdonable son aquellos de ustedes que intentaron matarlo. Sí, bastardos, lo sé todo sobre sus pequeñas cacerías de zorros. Lo suficiente como para que los únicos verdaderos monstruos en esta aldea sean las personas que están frente a mí. Las palabras de Tsunade apuñalaron las almas de la mayoría de los aldeanos, ya que la vergüenza y la culpa de los pecados que habían cometido contra Naruto se sentían como un peso opresivo en sus corazones. Muchos de los extranjeros que habían viajado a Konoha para la celebración y se habían maravillado al ver la aldea de la hoja y su gente ahora veían la aldea y sus habitantes con acusación y disgusto. Sin embargo, a pesar de todos sus crímenes y trato hacia Naruto, el joven no tiene ninguna animosidad de ustedes y, por mi vida, no puedo entender por qué no lo hace. Todo lo que Naruto sabía al crecer era el odio, el dolor, la soledad y el resentimiento que tu miserable cantidad acumulaba sobre él. Sin embargo, siempre lo enfrentaba con una sonrisa sin importar lo mal que se pusiera. Si fuera alguien más que hubiera vivido la vida que él hizo gracias a que amas a la gente, querrían ver este pueblo arrasado desde la tierra y quién podría culparlos por sentirse así. Sin embargo, Naruto es una persona tan honorable que perdona como lo fue su padre, que siempre trata de ver lo mejor en las personas, incluso con todos ustedes, aunque ninguno de ustedes merecerlo. Muchos aldeanos se estremecieron ante esto, ya que sabían en el fondo que no merecían el perdón de Naruto. Naruto no solo los ha perdonado, sino que incluso ahora se esfuerza por protegerlos a todos, al someterse al entrenamiento más arduo e implacable que un ser humano puede atravesar bajo la tutela del legendario Sannin Jiraiya, el sabio del monte Myoboku. ¿Y por qué? Naruto está haciendo esto por ustedes, gente miserable, es para salvarlos a todos del traidor y flagelo de Konoha durante los últimos 2 años, un Sasuke Uchiha. Un escalofrío recorrió la multitud ante la mención de ese nombre, ya que muy pocos aldeanos de Leaf no sabían de un amigo, pariente o ser querido cuya vida no había sido cruelmente tocada en los últimos 2 años por el alboroto de Sasuke por robo, violación y asesinato que cometió sin sentido fuera de la seguridad de la aldea Leaf. Tan grande era su maldad que el joven Uchiha se había convertido en algo parecido al hombre del saco de los aldeanos de Leaf. Los adultos ahora usaban el control del nombre de Sasuke y asustaban a los niños para que se comportaran dócilmente si era necesario. Muchas noches en el pueblo se podía escuchar a un padre regañando a un niño con una frase como si tuvieras que comportarte o Sasuke Uchiha te atraparía. Sin embargo, antes de que pudieran reflexionar más sobre el traicionero Uchiha, la voz de Tsunade cortó el aire como un cuchillo una vez más. Eso es, Sasuke Uchiha. El mismo Uchiha que tontos mimaron y prodigaron con elogios inmerecidos toda su vida, mientras que al mismo tiempo no nivelaron nada más que desprecio, ira y odio, sobre un chico cuya única maldición era algo que no era fue su culpa, y no lo convirtió en un demonio, pero todos ustedes actuaron como si lo hubiera hecho. Quizás este castigo de Kami para ustedes es que el niño al que adoraban con tanta adoración resultó ser el verdadero monstruo de esta aldea, mientras que el único los etiquetaste como un monstruo, ahora está de pie y lucha para salvarte a todos como el héroe que realmente es. Y no te equivoques, Naruto Uzumaki Namikaze es el único que puede detener el mal que es Sasuke Uchiha. Un manto de silencio se apoderó una vez más de los aldeanos como un vicio y los únicos sonidos que salpican el aire fueron los de un llanto doloroso. Sin embargo, entre la multitud de aldeanos afligidos surgió una risa, que pronto creció en tono y fuerza hasta convertirse en una risa bulliciosa y maníaca. Los aldeanos que estaban alrededor de este individuo risueño se alejaron de él formando un círculo alrededor de la figura encapuchada y envuelta en una capa que continuó riendo maliciosamente antes de hablar con una voz que muchos shinobi de Konoha reconocieron, especialmente los jóvenes ninja que componían los 10 de Konoha. Ja, 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 todo tiene sentido ahora. Siempre me pregunté cómo un doble huérfano sin talento como Naruto podía luchar contra mí y sobrevivir. Ahora lo sé.
Sasuke gritó, mientras se quitaba la capucha y dejaba al descubierto su rostro, haciendo que muchos aldeanos gritaran de terror y se alejaran de Uchiha. Pensar en todas esas batallas que he peleado contra Naruto, nunca soñé que eran luchas de la élite como Namikaze contra Uchiha. Sasuke Uchiha. Tsunade gritó, mientras le indicaba a varios Anbu que rodearan a Uchiha. Sasuke miró a los 10 Anbu que lo rodeaban y sonrió antes de que su mirada se posara en Tsunade y declaró insultantemente con arrogancia. Presumes demasiado, Slug Bitch, si crees que estos tontos pueden detenerme. Olvidas que fui entrenado por el más poderoso de todos ustedes, Sannin. De verdad, no recuerdo que Jiraiya te haya entrenado nunca, Tsunade respondió sarcásticamente. Ese idiota de sapo sabio, Lord Orochimaru siempre fue más fuerte que él, por eso estoy seguro de que ese tonto pervertido nunca regresará a la aldea Hoja, no después de lo que pasó, dijo Sasuke subrepticiamente con una sonrisa malvada en su rostro. A Tsunade no le gustó el tono siniestro de la velada declaración de Sasuke y gritó rechinando los dientes. Anbu, arresta a ese traidor ahora. Cuando el Anbu se movió para cumplir con las órdenes del rubio Hokage, Sasuke sacó su propia versión de una espada Kusanagi y su cuerpo de repente se vio envuelto en corrientes eléctricas que emanaban de la hoja. Sasuke luego pronunció dos palabras. Chidori Nagashi, corriente de las 1000 aves. Un escaso segundo después, antes de que el Anbu pudiera reaccionar, las corrientes eléctricas se extendieron fuera de su cuerpo, golpeando a todos los Anbu y formando una zona protectora alrededor de su persona. Esta zona de electricidad puede electrocutar e inmovilizar a un enemigo atacando su sistema nervioso. Sin embargo, Sasuke no fue tan benévolo y el voltaje de la corriente eléctrica que envió al Anbu fue tan fuerte que el humo se elevó de sus cuerpos carbonizados, mientras caían al suelo a su alrededor. Impresionante técnica, Sasuke, pero a juzgar por la cantidad de chakra que tuviste que utilizar, dudo que puedas usarla 2 veces en rápida sucesión. Shikamaru gritó, mientras él y el resto de los 10 de Konoha saltaban para atacar a su ex compañero de clase. En realidad nada, me queda mucho chakra y podría usar la técnica de nuevo, pero si lo hiciera, es posible que no tenga suficiente chakra para hacer esto. Sasuke luego golpeó el suelo con la palma de su mano, mientras soltaba una gran cantidad de chakra y gritó. Kuchi-io no Jutsu. Técnica de invocación. De repente, el suelo comenzó a temblar, lo que provocó que Shikamaru y los demás detuvieran su carga hacia Sasuke. Un momento después, tanto Neji como Hinata con su marca registrada Byakugan activado se abrieron con los ojos muy abiertos y Hinata miró a la multitud de aldeanos que aún rodeaban a Sasuke y gritó de pánico. Todos ustedes corran, aléjense de Uchiha. Por desgracia, la advertencia de la joven Hyuga fue demasiado tarde, ya que Sasuke de repente saltó alto en el aire y el suelo debajo de él explotó mostrando a Manda, el rey de la serpiente, que se eleva hacia el cielo con sus enormes fauces de una boca abierta que recoge y se traga a cualquier persona que había tenido la mala suerte de estar en el camino de las serpientes. Cuando Sasuke aterrizó hábilmente sobre la cabeza de Manda, se rió perversamente del caos y el pandemonio que siguió a la llegada de la víbora cornuda. El joven Uchiha tuvo un gran placer al escuchar los gritos de pánico y terror de los aldeanos, mientras Manda se abalanzaba y recogía otra masa de gente que huía a su alrededor. Muchos shinobi intentaron lanzarse hacia adelante para tomar posiciones defensivas para luchar y ahuyentar a la enorme serpiente, pero les resultaba difícil maniobrar entre la multitud de aldeanos histéricos que corrían en todas direcciones. Sasuke miró a su alrededor y vio que, de hecho, los shinobi de la hoja se estaban poniendo en posición para contraatacar en cualquier momento. Espió a Tsunade todavía en el escenario, dando órdenes y llamó a la rubia y rolliza Hokage. Ha sido una reunión divertida, Tsunade, pero Lord Orochimaru simplemente quería saber cuál era el mensaje de Yondaime, así que debo irme. Pero antes de irme, ya que es el cumpleaños de Dobe, tengo un regalo para ti y asegúrate de abrirlo frente a ti. Mis antiguos compañeros y camaradas. Sasuke luego metió la mano en su capa y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón y lo arrojó a los pies de Slug Sannin y proclamó riendo. Sigue esperando a que tus supuestos héroes regresen y te salven, pero te puedo asegurar que después de que abras mi regalo, te darás cuenta de que vas a estar esperando mucho tiempo, ja. Manda con Sasuke todavía montado sobre su cabeza, se zambulló de nuevo en el agujero del que había hecho erupción solo unos minutos antes y se deslizó en la oscuridad bajo una lluvia de kunai, shuriken, bombas explosivas y cualquier otra arma que el ninja Hoja había lanzado en su intento de prevenir Sasuke de escapar. Tsunade recogió el paquete discreto y se lo entregó a Ibiki Moreno para que lo analizara y verificara si había alguna trampa para focas.
Luego volvió su atención a la aldea y lanzó un profundo suspiro por la carnicería que se encontraba frente a ella. Justo cuando estaba a punto de irse para supervisar el daño que había causado el ataque de Sasuke, una mano la agarró por el hombro y la detuvo. Tsunade se dio la vuelta para ver a Yasui con una mirada cenicienta en su rostro, quien tartamudeó al rubio Hokage. No puede ser cierto, Tsunade, Naruto no es el hijo de Minato. Tsunade apartó su brazo del tembloroso líder del clan Hyuga y respondió con un tono de voz satisfecho de sí mismo. Es verdad, lo viste tú mismo, tonto. Lo que encuentro asombroso es que después de todos estos años no pudiste reconstruir que Naruto era el hijo de tu amigo, todos los demás líderes del clan lo habían descubierto. Yasui solo podía quedarse inmóvil echando humo por las mordaces palabras de Tsunade mientras continuaba. Por cierto, Yasui, ¿recuerdas lo que te dije en mi oficina el día que renunciaste a todos tus derechos y obligaciones hacia Hinata y la pusiste bajo tutela de la aldea? No recuerdo lo que dijiste, eso es una lástima, lo que dije es que quería que recordaras esa fecha, porque es el día en que desperdiciaste tu oportunidad de llevar a un Hyuga a la oficina del Hokage. ¿De qué estás hablando? Es una lástima que tu memoria se haya vuelto tan mala en tu vejez. Si recuerdas, dije que aprenderías la respuesta junto con todos los demás cuando se publique el mensaje de Yondaime en el 16º aniversario de su fallecimiento. Todavía no entiendo, ¿qué tiene que ver Naruto siendo el hijo de Minato con eso? Kami, eres tan estrecho de miras, supongo que tengo que decírtelo. Tu sueño siempre ha sido tener un Hyuga como el Hokage de esta aldea. Bueno, como ya sabes, Naruto está programado para convertirse en el próximo Hokage después de mi dada su relación con tu hija, lo siento, quiero decir ex hija gracias a ti. Existe una alta probabilidad de que la primera descendencia entre esos dos eventualmente crezca para asumir esa posición. Por lo tanto, ¿habrías logrado tu sueño con un Hyuga? Es más que probable que tu nieto se convierta en el Hokage de la aldea de la hoja oculta. Los ojos de Yasui se agrandaron al darse cuenta de lo que Tsunade acababa de decir y se tambaleó hacia atrás en estado de shock antes de sentarse en una silla, mientras Tsunade con una sonrisa diabólica en su rostro lanzaba una última púa al patriarca Hyuga. También dije ese día en mi oficina que iba a disfrutar la expresión de tu cara ese día y debo decir que lo disfruto inmensamente, ja. Con su risa aún resonando en los oídos de Yasui, Tsunade saltó del escenario y comenzó a ladrar varias órdenes, mientras que ella y el resto de los médicos shinobi comenzaron a atender a los heridos y tristemente a los muertos. Mientras tanto, todo lo que Yasui pudo hacer fue inclinarse hacia adelante y dejar caer su rostro en las palmas de sus manos, mientras reflexionaba sobre lo que podría haber sido. Decir que los siguientes días en Konoha fueron miserables en el mejor de los casos sería quedarse corto. Cuando el aldeano se enteró de la verdad sobre la herencia de Naruto y después del feroz ataque de Sasuke, la moral en la aldea de la hoja estaba en su punto más bajo. El festival Kyuubi se vino abajo y se cerró pocas horas después del mensaje de Minato, con muchos de los vendedores extranjeros, dignatarios y visitantes maldiciendo a la gente de la aldea Leaf mientras se marchaban por los pecados que habían cometido contra el hijo de Yondaime. De hecho, a los pocos días de su regreso a su propia tierra natal, la reputación de Konoha había recibido un golpe tan severo con el resto de las naciones elementales que el Daimyo de Fuego había venido a la aldea Leaf para vilipendiar personalmente a los aldeanos por avergonzarlo por sus acciones cometidas hacia Naruto. También estaba furioso porque el traidor Uchiha había logrado infiltrarse en la aldea y lanzar su ataque furtivo. El asalto de Sasuke había resultado en 17 bajas y 126 desaparecidos y presuntamente muertos por cortesía del apetito de Manda. De esa cifra, 23 de esas personas eran visitantes extranjeros, lo que significaba que el Daimyo de Fuego iba a tener que pagar daños monetarios a las familias de esas víctimas para que no provocara un incidente internacional con el resto de las naciones elementales al no hacerlo. Entonces, el Daimyo de Fuego ya estaba de muy mal humor cuando se dirigió al consejo de Konoha y se enfureció aún más cuando preguntó por qué ninguno de los clanes shinobi había ofrecido refugio, protección o adoptado por completo el legado de Yondaime mientras crecía. Cuando se enteró de que era el Consejo Civil el que había impedido a los clanes Nara, Akimichi y Yamanaka la capacidad de hacer esas cosas durante la vida de Naruto, recortó el presupuesto de misiones futuras para la aldea Leaf en un 50%. Luego ordenó que cualquier miembro que sirviera en el Consejo Civil durante la vida de Naruto antes de irse debía hacer una restitución monetaria considerable en una cuenta que Tsunade abriría y se la entregaría al hijo de Yondaime a su regreso.
El daimyo de fuego también dejó muy en claro que cualquier concejal civil que no lo hiciera o si el monto de su restitución se consideraba insuficiente a los ojos de Tsunade, pronto ocuparía una celda de la prisión en la capital. El daimyo de fuego luego se fue para regresar a la capital, dejando a la aldea sumida en su propia miseria y desesperación que se habían traído sobre sí mismos. Tsunade inmediatamente liquidó la mayor parte del patrimonio de Danzo, que estaba en fideicomiso y transfirió $10 millones de ryo a la cuenta de restitución y ordenó a sus asesores Koharu y Mura que pagaran $2.5 millones de ryo cada uno. Ambos ancianos protestaron diciendo que no eran miembros del Consejo Civil, antes de que Tsunade les hiciera un comentario implícito sobre quién era la rata más grande. Estaban en la vida de Naruto mientras crecía, cállate y obedecieron en silencio. La rubia Hokage con la ayuda de Shikaku Nara para revisar las finanzas de los concejales civiles culpables emitió las distintas cantidades que cada concejal tenía que pagar. Los montos variaron dependiendo del estado financiero de cada persona. Tsunade deseaba poder seguir adelante y arruinar a todos los bastardos corruptos, como ella dijo, pero hacerlo también paralizaría financieramente a la aldea de la hoja. Al final, ella todavía estaba bastante contenta de que Naruto tuviera una reserva de más de $25 millones de ryo esperándolo a su regreso. Mientras Tsunade miraba el pueblo desde el balcón de su oficina, podía ver el molino de los aldeanos como lo hacían normalmente antes, excepto que ahora había indiferencia en sus movimientos. Un sudario de vergüenza y culpa ahora flotaba en el aire y aparentemente había ahogado la vida misma de la una vez vibrante aldea. Tsunade no se arrepintió de lo que le había dicho a la gente después del mensaje de Minato. Necesitaban que sus pecados salieran a la luz y ahora tendrían que vivir con eso. Sin embargo, la rubia Hokage pronto se dio cuenta de que no podían pensar en su culpa y vergüenza para siempre o la aldea nunca se recuperaría. Tsunade sabía que tenía que pensar en algo para infundir al menos un poco de orgullo en la desanimada aldea, pero luchó por idear un plan para hacer precisamente eso. Ingresar Lady Tsunade, tengo el informe de Anbu sobre las actividades de anoche en el pueblo para su revisión. Shizune dijo cortésmente, mientras entraba a la oficina y colocaba el informe en el escritorio del Hokage. Tsunade miró a su amiga y aprendiz de toda la vida y exhaló un suspiro de cansancio, antes de caminar hacia su silla y dejarse caer en ella mientras se quejaba. ¿Realmente necesito mirarlo? Dudo que sea diferente a los informes anteriores de los últimos días. Tiene razón, Milady, no es diferente, pero aún requiere su revisión y firma antes de archivarla. Bien, ¿hay algo de importancia en este informe? Tsunade se quejó con irritación. Bueno, esta vez el número de suicidios se redujo a un solo dígito y, con suerte, pronto terminará. ¿Hubo alguien notable que tomó el camino fácil anoche? La cuidadora del orfanato que arrojó a Naruto a la calle cuando tenía 7 años se ahorcó en su habitación. No hay pérdida, Sarutobi-sensei debería haber arrojado su trasero retorcido a la cárcel hace años cuando hizo eso. Tsunade espetó con disgusto. Creo que lo intentó, pero el Consejo Civil en ese momento lo rechazó. Bueno, los días en que el Consejo Civil anulaba cualquier cosa han terminado. Gracias a Kami, por eso Kami no tuvo nada que ver con eso. Tsunade espetó, antes de preguntar. Dime Shizune, ¿hay algo más de importancia en el informe? No Lady Tsunade, solo los eventos habituales de las últimas noches. Ha habido más solicitudes de divorcio, generalmente porque la esposa o el esposo habían sido un antagonista ferviente y odiaban a Naruto. Numerosas peleas de borrachos en bares entre civiles y shinobi por igual. Entre los partidarios de Naruto y los que todavía se niegan a aceptar la verdad. Masas de personas en el Hokage Memorial orando y pidiendo perdón a Minato por los pecados que cometieron contra su hijo en el pasado. En general, Milady, solo hay una atmósfera general de vergüenza, culpa y dolor desenfrenados por todo el pueblo. Sí, también puedo sentirlo. No me arrepiento de lo que hice al acosarme con esos bastardos, la verdad de lo que le hicieron a Naruto necesitaba ser expuesta. Sin embargo, no preví la magnitud de las consecuencias que ha tenido. Sucedió debido a eso. Necesito pensar en algo para inspirar y animar al pueblo o simplemente se regodearán en su miseria para siempre. Mira a la generación más joven. Shizune comentó casualmente. ¿Qué fue eso, Shizune? Dije que miren a la generación más joven, Lady Tsunade. Todas las personas que están revolcándose en la vergüenza y la autocompasión son los adultos. Muéstrele a la gente la generación más joven, la generación de Naruto de alguna manera que les dará algo de lo que estar orgullosos.
Mientras Tsunade contemplaba las palabras de Shizune, una idea inspirada apareció en su cabeza y saltó de su silla con alegría y abrazó a su sorprendida aprendiz antes de gritar. Shizune, eres un genio. Quiero que envíes invitaciones a todos los daimyo y dignatarios extranjeros anunciando el primer torneo de Iden Leaf Village para Leaf Shinobi de 18 años o menos que se celebrará en 2 semanas. Ah, ¿un torneo? No entiendo a Lady Tsunade. Sí, un torneo, es perfecto. No solo podemos mostrar los talentos, la fuerza y las habilidades de nuestro shinobi más joven a los daimyo, sino que también les mostrará que todavía somos una aldea shinobi fuerte y viable y tal vez el Señor del Fuego lo hará entonces. Levante su reducción del 50% de las misiones futuras para nosotros. Sin mencionar un posible aumento en las misiones de los otros daimyo si están adecuadamente impresionados con nuestro joven ninja. Eso ayudará económicamente a la aldea, pero ¿cómo ayudará un torneo a acabar con el dolor y la culpa que siente la gente? Shizune preguntó con confusión. No lo hará, su dolor y culpa por lo que hicieron o dejaron de hacer por Naruto en el pasado es algo con lo que tendrán que llegar a un acuerdo por sí mismos. Sin embargo, este torneo nos proporciona una oportunidad de demostrar que la generación más joven de ninguna manera se parece a la generación anterior por su amor y apoyo a Naruto. También le dará a la generación anterior algo a lo que agarrarse e infundir un poco de orgullo en ellos mismos y en la aldea al ver cómo la actual generación los ha superado. Supongo que eso podría funcionar, por supuesto que funcionará. Ahora asegúrate de sacar esas invitaciones para el final del día y supongo que no sabes dónde están mis preciadas estrellas de este torneo, el Konoha 10. Asegúrate de enviar también un messenger para informarles a todos sobre el torneo. Hoy es el cumpleaños número 18 de Rogue Lee y Sakura y los demás querían sorprenderlo en su dojo. Sakura quería sorprenderlo es bueno escucharlo sí, pero deseo que Sakura y Lee finalmente se reúnan y se conviertan en pareja. Me refiero a cualquier evento que requiera una escolta que Lee y Sakura hayan asistido juntos durante los últimos 2 años. Sin mencionar que Sakura estuvo a su lado durante toda su rehabilitación. Pero cada vez que alguien les pregunta a alguno de ellos si son pareja, ambos dicen que son solo amigos. Es tan trágico, Lady Tsunade, no entiendo qué es lo que los mantiene separados, cuando uno puede ver fácilmente que a ambos les importa. Unos sobre otros como algo más que amigos. Shizune comentó con un dejo de tristeza antes de salir de la oficina para reanudar sus deberes. Tsunade se reclinó en su silla y sus pensamientos se dirigieron a Sakura y Lee, mientras reflexionaba para sí misma con dolor de corazón. Tienes razón Shizune, es trágico. Lee cree que Sakura solo lo amará como un amigo porque su corazón pertenece a Naruto y Sakura cree que no es digna del amor de Lee después de su traición y por lo que Sasuke le hizo. Peor aún es el hecho de que ambos se aman, pero nunca lo admitirán y esa es la verdadera tragedia de esos dos. ¿Dónde están Sakura y Lee? Ya deberían haber estado aquí. Neji se quejó de irritación. Estoy seguro de que estarán aquí pronto. Neji Nirisa Hinata respondió suavemente. Solo relájate y relájate por una vez. Kiba comentó con indiferencia. Ladrar. Akamaru intervino de acuerdo. Es problemático, pero tienen razón Neji, deberíamos relajarnos un poco. No sé, un verdadero dojo. Choza rota, ¿no te refieres a un montón de madera después de que recibió un golpe de una de las rocas de la catapulta durante la invasión del Zaun? Eso es cierto Kiba, pero mira lo que hicimos con ese montón de madera, Shino declaró abiertamente. Estoy de acuerdo, creo que todos hicimos un trabajo increíble para Lee, considerando con qué teníamos que trabajar. Tenten dijo de acuerdo, mientras todos miraban la estructura que habían construido. El dojo que los otros miembros de los 10 de Konoha habían construido para su amigo y camarada no era tan extravagante como lo serían la mayoría de los dojos, pero aún estaban orgullosos de lo que habían construido. El Rogue Lee Dojo, como lo habían llamado, consistía en un solo onden, edificio principal, construido en madera cepillada sin terminar, de 60x60 pies de tamaño. Tenía un piso elevado y un techo a 2 aguas con una sola entrada en uno de los lados, no a 2 aguas. No tenía una curva hacia arriba en los aleros del techo como lo hacían algunos de los dojos más elegantes, pero el Konoha 10 se derrochó para incluir troncos decorativos llamados Chiji y Katsuoji que sobresalían de la cresta del techo. También habían construido un pequeño Tamagotchi, Zeka, hecho de troncos sin pelar que rodeaba el dojo. Ino había convencido a su padre para que le proporcionara algunos bonsáis de pino que enmarcaban cada lado del camino que conducía a la entrada del dojo.
Para marcar el punto de partida del camino, Shikamaru había proporcionado 2 linternas Kasuga, que eran un tipo de linterna estilo Tachigata o pedestal. Los faroles tenían una casa o sombrero estilo pagoda y paneles laterales con la imagen de un ciervo, ya que los ciervos servían como mensajeros de los dioses que llevaban noticias del paraíso según la leyenda. Y para un toque final, la gran campana fundida en bronce que colgaba de un marco de soporte de madera improvisado que Konoha 10 había estado usando como parte de su entrenamiento de guantelete ahora estaba al lado del dojo. Mientras Shikamaru, Neji, Tenten, Hinata, Kiba y Shino se paraban y admiraban el trabajo que habían logrado, escucharon la voz de Sakura en la distancia. Solo mantén tu venda en los ojos por un poco más de Lee-kun, estamos casi en tu dojo. ¿Qué dojo, Sakura-chan? La invasión del sonido destruyó mi dojo hace mucho tiempo. No quiero ver su estructura una vez orgullosa yacer esparcida por el suelo de nuevo. Espera, tengo una sorpresa para ti, Sakura comentó tímidamente. Un minuto después, con Sakura guiando a Lee por el camino, se detuvieron frente a sus amigos y el dojo recién reconstruido y la kunoichi de pelo rosa dijo: Oh Lee-kun, ya puedes quitarte la venda de los ojos. El Chunin vestido de verde se quitó la tela de alrededor de la cabeza y fue recibido con una vista que lo dejó momentáneamente sin palabras, mientras sus amigos cantaban al unísono: ¡Feliz cumpleaños, Lee! Lee miró los rostros sonrientes de sus amigos de pie frente a él antes de que su atención fuera atraída hacia el edificio detrás de ellos y luego hacia el área circundante antes de tartamudear en estado de shock. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo se ve? Es tu nuevo dojo. Tenten bromeó felizmente. Yo, no entiendo, ¿mi nuevo dojo? Sí, Lee, tu nuevo dojo, ahora cierra la boca, pareces un pez fuera del agua. Neji respondió sarcásticamente, lo que le valió un golpe en la nuca por parte de Tenten, quien regañó a su novio. Sé amable, es el cumpleaños de Lee-kun y recuerda que la última vez que vio su dojo era un montón de madera. Todos ustedes me reconstruyeron mi dojo como regalo de cumpleaños. Lee tartamudeó de asombro. Fue idea de Sakura, Lee-kun. Ella nos dijo lo abatido que estabas después de que saliste del hospital de rehabilitar tus heridas de tu pelea con Sasuke y descubriste que tu dojo había sido destruido durante la invasión. Hinata transmitió amablemente a su amiga de túpidas cejas. Lee se volvió para mirar a Sakura y reconoció con un tono de voz suave y afectuoso. Esta fue tu idea, Sakura-chan, hiciste esto por mí. Quiero decir, todos queríamos hacer algo especial para ti en tu cumpleaños número 18. ¿Te gusta? Cuando Lee no respondió de inmediato, Sakura sintió una ligera punzada de preocupación antes de encontrarse repentinamente levantada en el aire y balanceada por el joven vestido de verde al que se había acercado mucho durante casi 3 años, quien gritó con exuberancia y alegría: me gusta, me encanta. Shikamaru, Neji, Tenten, Hinata, Kiba y Shino sonrieron mientras veían a su entusiasta amigo y camarada balancear a una Sakura riendo una y otra vez antes de empujar a la chica a un abrazo amoroso. Después de un minuto, ni Lee ni Sakura habían hecho ningún movimiento para romper su abrazo antes de que Kiba se aclarara la garganta y alertara a la pareja de su postura actual y de sus amigos a su alrededor, mientras se separaban tímidamente, ambos luciendo feroces sonrojos en sus rostros. Fue entonces que Sakura tomó la mano de Lee y en un esfuerzo por alejarse de su incómoda y vergonzosa situación, dijo emocionada: Vamos Lee-kun, déjame mostrarte el interior del dojo. Yo mismo elegí las obras de arte y los muebles. Mientras los amigos de Sakura y Lee observaban a la chica de cabello rosado llevar al joven de cejas pobladas al dojo, Tenten suspiró y comentó con frustración: desearía que esos dos dejaran de bailar el uno con el otro y ya se juntaran. Todos pueden ver cuánto se preocupan el uno por el otro, pero cada vez que le pregunto a Lee, él solo dice que son buenos amigos y nada más antes de cambiar. El tema sí, me parece un poco estúpido que no se hayan conectado todavía. No es estúpido, Kiba-kun, solo es triste que no estén juntos. Ambos actúan mucho más felices cuando están juntos que cuando están separados. Tengo que estar de acuerdo tanto contigo como con Hinata en tu evaluación de la relación actual de Sakura y Lee. Es tonto y triste que se nieguen a sí mismos la felicidad de ser una pareja. Shino comentó estoicamente con su infame voz monótona. Independientemente, no hay nada que podamos hacer para remediar su situación, es algo que esos dos deben resolver por sí mismos. Es una lata, pero Neji tiene razón, no hay nada que podamos hacer al respecto. Shikamaru dijo perezosamente de acuerdo. Todavía es desgarrador ver a Neji-kun. Tenten respondió con tristeza, antes de que su novio Hyuga envolviera su brazo alrededor de su hombro para consolarla.
Bueno, hablando de relaciones, es casi la hora de la cena, así que necesito ir a casa de Ichiraku para ayudar a Ayame-chan y a su viejo. Les diré que ha sido una locura desde que se reveló a todo el pueblo que Naruto es el hijo de Yondaime. ¿Por qué esa noticia hizo que todo se volviera loco en Ichirakus? Tenten preguntó con curiosidad. Bueno, se corrió la voz de que Ichirakus es donde le gustaba comer a Naruto. Así que ahora tienen literalmente cientos de aldeanos dando vueltas y golpeando la puerta a la hora del almuerzo y la cena para comer la comida del restaurante favorito del hijo de Yondaime. Ayame-chan y su padre ya ha ganado más dinero en la última semana que en los últimos 6 meses. Problemático, todo porque Naruto es el hijo del cuarto Hokage Shikamaru, todos son un montón de idiotas hipócritas en lo que a mí respecta. Quiero decir, como si comer en el lugar de comida favorito de Naruto de alguna manera les diera expiación por toda la mierda que le hicieron pasar cuando era niño. Yo me gustaría patearles la mierda a todos, pero su dinero es bueno y al menos ahora están diciendo cosas buenas sobre Naruto. Kiba-kun, ¿alguien viene y dice cosas terribles sobre Naruto? No, en realidad no Hinata, de vez en cuando algún idiota dice algo acerca de que Naruto es un demonio o un monstruo, pero es por eso que estoy allí para sacarlos del restaurante y llevarlos a las calles, generalmente entre aplausos de las personas que ya están allí. Entonces eres el portero de Ichiraku, ¿sí, Shino? El viejo Teuchi me contrató para manejar esos deberes después de ver lo que mi Ayame-chan le hizo a un cliente hace unos días, que dijo algo desagradable sobre Naruto. Déjame decirte, esa chica es viciosa y mortal con una fritura pan cuando ella quiere. Si el restaurante está tan lleno, ¿será un problema tener la cena de cumpleaños de Lee esta noche? No, todos somos VIP en lo que respecta al viejo Teuchi, así que ya tenemos un par de mesas reservadas para todos nosotros a las 8 en punto esta noche, así que no te preocupes, Tenten. De todos modos, yo me tengo que ir, los veré a todos allí más tarde. Vamos, Akamaru, vamos a hacerlo. Kiba gritó antes de saltar sobre la espalda de su gran familiar canino y el perro con el jinete saltó. Bueno, es bueno saber que tenemos una prominencia tan alta en los ojos del señor. Ichiraku Tenten comentó con gratitud. Sí, también me sorprende considerando que fue Hinata quien le puso a su hija con Kiba. Esperaba que, al menos, nos prohibirían la entrada al restaurante considerando la desgracia que le ha sucedido debido a eso. Neji declaró con sarcasmo, mientras todos se reían de su comentario. Tsunade sonreía de oreja a oreja mientras se sentaba en el palco de Kage junto a Gaara y esperaba que comenzaran las semifinales del torneo de Konohagakure de Leaf Shinobi de 18 años y menores. El torneo había sido un gran éxito no solo al impresionar a los daimyos sentados en los palcos sobre ella, sino también al levantar la atmósfera de depresión en la que había estado la aldea desde la noche de apertura del ahora desaparecido Festival Kyuubi. La aldea una vez más pudo sentir algo de orgullo en sí misma y todo fue gracias a 9 jóvenes shinobi que componían a los miembros restantes de los 10 de Konoha que todavía estaban en la aldea. El torneo había comenzado con casi 100 Leaf Chunin de 18 años o menos y todos habían demostrado grandes habilidades en sus esfuerzos. Sin embargo, pronto quedó muy claro para todos que los miembros de los 10 de Konoha en el torneo estaban muy por encima del resto de los Chunin participantes. Cada evento los vio regularmente terminando entre los 5 primeros y uno de ellos ganó cada evento por completo. El torneo en sí se dividió en 2 divisiones, una para los shinobi masculinos y otra para las kunoichi femeninas. Los participantes serían calificados en un sistema de 100 puntos administrado por 5 Tokubetsu Jounin sentados en juicio. Había 4 categorías principales que comprendían el torneo general, estrategia e inteligencia, taijutsu, ninjutsu y armas. Sin embargo, la rubia Pechugona Hokage también estaba ejecutando un libro de apuestas en el lado del torneo y, sorprendentemente, su infame mala suerte como legendar Isuker no se estaba cumpliendo. A Tsunade le había ido bastante bien apostando por la suerte de los 10 de Konoha con muchos de los dignatarios extranjeros que habían venido a ver el torneo. Por supuesto, ser la Hokage ayudó a conocer las fortalezas y debilidades de todos esos jóvenes shinobi. En general, estaba bastante satisfecha con el éxito que había tenido con sus apuestas, pero Tsunade sabía que el dinero real que se ganaría sería en las semifinales y finales de las batallas 1 contra 1 de ninjutsu, el último evento del torneo.
El primer evento del torneo había sido la categoría de estrategia e inteligencia. Aunque Shino le había dado a su compañero heredero del clan una carrera por su dinero, como era de esperar, Shikamaru había ganado el evento en el lado masculino shinobi del torneo, pero la verdad es que no le dieron otra opción en el asunto. Su madre Yoshino le había prometido severamente un mundo de dolor si intentaba holgazanear como lo hizo en la academia. Además, para disgusto de Shikamaru, su novia Temari le había exigido que ganara para poder impresionar a su hermano, el Kazekage, que todavía no estaba 100% de acuerdo con su relación. Entonces, el recuento final de ese evento reflejó la inteligencia de Nara cuando logró una puntuación perfecta. Shikamaru Nara 100, Shino Aburame 0.99, Nejiri Yuga 0.97, Rogle 0.95, Kiba Inuzuka 0.95. Las sorpresas de la categoría de estrategia e inteligencia llegaron en las excelentes presentaciones de Rogle y Kiba Inuzuka. Ambos demostraron que la tutoría intensiva de los últimos 2 años que Shino y Hinata habían instruido en Kiba, así como la rigurosa enseñanza que Sakura, Neji y Tenten le habían dado a Lee no eran esfuerzos en vano. La puntuación final de la categoría de estrategia e inteligencia para el lado de Kunoichi también fue bastante impresionante. Sakura Haruno 0.99, Hinata Yuga 0.98, Tenten Sato 0.97 y Ino Yamanaka 0.96. El segundo evento del torneo fue de uso de armas, ya que los participantes debían demostrar un dominio experto en una o más armas. Y aunque era una conclusión inevitable que Tenten dominaría esta categoría en el lado de las Kunoichi, nadie podía adivinar cómo terminarían sus compañeros masculinos. Sorprendentemente, fue Rogle quien se impuso, ya que demostró que su sensei Migai le había enseñado sus preciadas técnicas de nunchaku. Y aunque el joven todavía no era tan hábil como su infame maestro con el arma, se podría decir fácilmente que lo sería en unos años más. Shikamaru terminó un segundo cercano mostrando sus habilidades de batalla usando los cuchillos de trinchera Knuckle Duster de su antiguo sensei. Neji luego demostró que ser el novio de la maestra de armas de Konoha tenía sus ventajas, ya que demostró sus habilidades con un bastón bo tradicional que había aprendido de ella a lo largo de los años. Las armas de elección de Kiba eran Shuko y Ashiko. El Shuko o garra de mano podría usarse como arma o herramienta, ya que era capaz de ayudar al usuario a trepar árboles o paredes, además de ser útil para lidiar y agarrar a un oponente. Incluso podría usarse a la defensiva para atrapar la hoja de una espada y redirigirla hacia el atacante. Usadas junto con Ashiko o púas en los pies, eran armas muy dolorosas si uno era pateado en la cara o un ninja que usaba estos armamentos lo golpeaba. Finalmente, Shino demostró grandes habilidades con armas ocultas como los shuriken y las estrellas arrojadizas. Y aunque el joven shinobi no poseía la precisión milimétrica que tenía Tenten, aún demostró que podía golpear las áreas vitales de un enemigo con esos proyectiles. Rogle 0.96, Shikamaru Nara 0.95, Nejiri Yuga 0.94, Kiba Inuzuka 0.94, Shino Aburame 0.94. La división Kunoichi de la categoría de uso de armas había sido una demostración de dominio completo por parte de Tenten Sato. La joven mostró sus habilidades superiores con más de una docena de tipos diferentes de armamento. Su padre, el concejal civil Anshiro Sato, además de ser el principal fabricante de armas de Konoha, estaba lleno de orgullo, mientras veía a su hija ofrecer a la audiencia una deslumbrante demostración del uso de armas que nunca olvidarían. Ino Yamanaka ocupó el segundo lugar por un estrecho margen sobre Hinata. La Kunoichi rubia mostró un dominio mortal usando kunai y uno podía ver fácilmente por qué Anko se había jactado abiertamente de que nadie en la aldea excepto ella o Tenten era más hábil con esa arma particular de elección. Hinata como su compañero de equipo Shino también se había vuelto competente con armas ocultas como los shuriken y las estrellas arrojadizas. Además, a través de muchas horas de práctica con Ino, también era muy hábil con las batallas de kunai cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el as bajo la manga era literalmente lo que su sensei médico Shizune le había dado y entrenado a la joven con su propia arma distintiva, el lanzador de agujas envenenado. Escondido en su antebrazo derecho debajo de una manga, el lanzador de agujas se puede usar para enviar agujas con puntas de veneno a un oponente. Después de levantar su manga, Hinata puede tirar del cable de lanzamiento enseñado y luego soltarlo, lo que lanzará las 5 agujas con punta venenosa hacia su objetivo con una precisión mortal. Atando a Hinata estaba Sakura, que llevaba unos guanteletes de cuero resistentes especiales para brazos y piernas que le dio la propia Tsunade.
Tenten Sato 100 Ino Yamanaka 095 Hinata Hyuga 094 Sakura Haruno 094. La parte de Taijutsu del torneo resultó ser muy emocionante, ya que se trataba de un combate estrictamente individual y cuerpo a cuerpo usando solo Taijutsu. No se permitía ningún ninjutsu que utilizara técnicas de chakra de ningún tipo. Incluso se prohibió el uso de habilidades de linaje inherente. Los partidos fueron feroces, pero al final fueron los dos preciados alumnos de Migai quienes se destacaron por encima de los demás. En la final, fue Rogue Lee contra Neji Hyuga, y aunque a Neji no se le permitió usar sus habilidades de línea de sangre Hyuga en sus técnicas de Taijutsu. Se hizo evidente que desde su derrota ante Naruto en los exámenes de Chunin, se había encargado de aprender el estilo Taijutsu dinámico de su sensei para seguir su propio estilo Hyuga Gentle Fist. Fue una final emocionante y la multitud rugió con aprobación, pero al final Rogue Lee fue más competente en el estilo dinámico y superó a su compañero de equipo en la victoria general. Migai estaba llorando y lleno de orgullo por sus estudiantes, mientras se jactaba de las llamas de la juventud que ardían brillantemente dentro de ellos. Kiba terminó con una respetable tercera derrota en las semifinales contra Neji, mientras que Shikamaru apenas había logrado ganarle a Shino en los cuartos de final, antes de sucumbir bastante rápido ante Lee en su semifinal. Aún así, fue una demostración impresionante de los 5 shinobi y una vez más mostró su superioridad sobre todos los demás participantes de Chunin. Rogue Lee 100 Neji Hyuga 099 Kiba Inuzuka 097 Shikamaru Nara 095 Shino Aburame 094. La porción de Kunoichi de la categoría de Taijutsu también resultó emocionante y complació enormemente a la multitud. La primera semifinal involucró a Sakura y Tenten y fue un festival de babosas. Afortunadamente, Tenten, que estaba en el escuadrón de Taijutsu más infame que la aldea de la hoja había visto en años, también había aprendido el estilo dinámico de lucha de su sensei. Al final, resultó ser un método superior al estilo de Tsunade que le habían enseñado a Sakura. Sin embargo, la mayoría de la gente estuvo de acuerdo en que si Sakura hubiera podido utilizar el chakra para aumentar su fuerza, el resultado habría sido diferente. En la otra semifinal, fue Hinata contra Ino y resultó ser aún más emocionante. El estilo serpentine Taijutsu que Ino había aprendido de su sensei Yanko era muy similar al estilo Gentle Fist que empleaba Hinata, pero al igual que con Neji, no se le permitía interrumpir o detener el flujo de chakra en los canales internos de chakra de su mejor amiga. Entonces, a medida que la batalla continuaba, el estilo serpentine y el estilo Gentle Fist parecían anularse entre sí. Sin embargo, Hinata luego utilizó su propio estilo personal que había estado desarrollando por su cuenta desde que Naruto se fue. Era una combinación de técnicas Hyuken, técnicas dinámicas y algunas técnicas que había aprendido de Naruto antes de que él se fuera. Este estilo combinado de técnicas era tan único que todo el mundo miraba con curiosidad y asombro por su uso. Por último, este estilo multicombo demostró ser demasiado para que Ino lo superara y Hinata salió victoriosa. Sin embargo, los jueces quedaron adecuadamente impresionados con el estilo de Ino y cuánto tiempo había sido capaz de luchar contra Hinata antes de sucumbir finalmente y puntuar a la chica Yamanaka altamente. Hinata despachó rápidamente a Tenten en la final, consolidando lo que la maestra de armas ya había sabido durante casi 3 años, que Hinata se había convertido en la mejor luchadora Kunoichi Taijutsu en su grupo de edad. Hinata Hyuga 100 Ino Yamanaka 098 Tenten Sato 095 Sakura Haruno 094. Antes de la división final del torneo, iba a comenzar el combate 1 a 1 utilizando ninjutsu, se llevaría a cabo la categoría de ninjutsu médico para los Kunoichi. Tsunade estaba radiante de orgullo, ya que la audiencia estaba asombrada por la destreza médica que los Kunoichi les estaban demostrando. Una vez más, como en el resto de categorías, fueron las mismas 4 jóvenes las que destacaron entre las demás. Para disgusto de Tsunade y Shizune, tanto Sakura como Hinata obtuvieron puntajes perfectos y empataron en el primer lugar de la división, dejando sin resolver su argumento de casi 3 años sobre quién era el mejor estudiante y maestro Tsunade y Sakura o Shizune y Hinata. Aparte de eso, tanto Tenten como Ino obtuvieron una puntuación notablemente buena gracias a la tutoría de Tenten por parte de Sakura a instancias de Lee y Hinata que también le enseñaron a Ino las artes medicinales a lo largo de los años. Hinata Hyuga 100 Sakura Haruno 100 Ino Yamanaka 097 Tenten Sato 097. El último día del torneo también marcó la categoría de competencia final de la división ninjutsu. La multitud estaba emocionada por los partidos y no se sintieron decepcionados. Rogue Lee terminó en quinto lugar, quien desafortunadamente tuvo que retirarse de su partido de cuartos de final contra Kiba.
Lee había podido abrirse camino a través de la división a pesar de que no podía utilizar el chakra normalmente, pero usando su técnica de puerta celestial. Desafortunadamente, el uso de esta técnica y del tremendo poder que genera tiene un precio, ya que cada puerta subsiguiente se abre. El ninja aumenta el daño a su cuerpo y se acerca a la muerte. Lamentablemente, Lee descubrió que a medida que avanzaba más y más se veía obligado a abrir más puertas cada vez para obtener la victoria sobre su oponente. Entonces, cuando llegó a los cuartos de final contra Kiba, Lee sabía que posiblemente tendría que abrir 5 puertas para obtener la victoria sobre su compañero Inuzuka. A Lee le dolía mucho perder su partido, pero el precio que tendría que pagar no valía el daño potencial que sufriría su cuerpo solo para lograr una victoria sobre un amigo. Así que Lee se inclinó galantemente para alivio de todos sus amigos y camaradas. Todavía era un logro notable que hubiera llegado a los cuartos de final y recibió una ovación de todos los presentes. El primer partido de semifinales como en la categoría de Taijutsu enfrentó a Neji contra Kiba en una pelea electrizante y llena de acción. Su batalla duró más de media hora antes de que el prodigio Hyuga finalmente pudiera vencer a su camarada. Aún así, había sido una demostración impresionante de parte de Kiba, que incluso Neji reconoció a regañadientes y en una muestra de honor y deportividad levantó la mano de Inuzuka en victoria con la suya. La siguiente semifinal estuvo muy lejos de la brutalidad física de la primera semifinal, pero a su manera no menos estimulante. Shikamaru y Shino lucharon en una guerra de desgaste. Desde la distancia, ambos se atacaron entre sí, uno usando sombras, el otro usando insectos Kikai. Cuando la ola de insectos interceptó las sombras infundidas de chakra, pronto quedó claro lo que estaba sucediendo. Mientras los insectos Kikai fluían de Shino y se alimentaban de las sombras de Shikamaru, todos estaban especulando quién caería primero. ¿Shino se quedaría sin errores primero o Shikamaru se quedaría sin chakra? Al final, ambos cayeron al mismo tiempo. Shino había agotado su colonia de insectos y Shikamaru había agotado su chakra, por lo que el partido terminó en empate y Neji fue declarado ganador de ninjutsu. Neji Hyuga 100 Kiba Inuzuka 098 Shino Aburame 097 Shikamaru 097 Rogue 094 La división Kunoichi Ninjutsu del torneo estaba preparada para comenzar y, aunque estaba preparada para ser tan emocionante y entretenida como lo había sido la división masculina de ninjutsu, también adquirió un tono siniestro ya que los partidos de semifinales tenían varias corrientes subyacentes que solo unas pocas personas conocían o entendían. En la primera semifinal enfrentaría a Hinata Hyuga contra su hermana menor Hanabi Hyuga. Yashi Hyuga le había pedido a Tsunade que permitiera a su hija menor entrar en la división de ninjutsu del torneo a pesar de que la niña todavía era una genin. La rubia Hokage se mostró reacia al principio, pero después de pasar unos minutos con la arrogante princesa mimada, permitió que la niña entrara. Tsunade había escuchado rumores de que la actitud engreída de Hanabi solo era superada por su padre y decidió que bajar a la niña por un par de clavijas podría ser lo que la joven necesitaba para evitar que se convirtiera en una versión femenina de Yashi más adelante en la vida. Yashi vio la participación de Hanabi como una forma de mostrar a su hija a todos los dignatarios extranjeros y tal vez obtener algunas propuestas de matrimonio futuras para la niña y aumentar aún más el estatus y el poder del clan Hyuga en todas las naciones elementales. El patriarca Hyuga confiaba en que Hanabi y el estilo Gentle Fist podrían derrotar fácilmente a todas las otras kunoichi y ya estaba pensando en formas de promover la superioridad de su clan después de su victoria. Cuando Konohamaru, Moe y Yudon se enteraron de que a Hanabi se le había permitido ingresar a la división de ninjutsu, marcharon hacia el rubio Hokage y exigieron que a ellos también se les permitiera participar. Tsunade estaba un poco desanimado por su audacia, pero después de tomarse un momento para pensarlo, se dio cuenta de que sería una muy buena idea dejarlos entrar por varias razones. La primera razón era el elevado estatus de Konohamaru dentro de la aldea de ser el nieto del tercer Hokage, pero quizás aún más importante era su prominencia dentro de la Academia Shinobi, ya que el joven genin se había convertido en una especie de figura de héroe para todos los estudiantes después de su muerte. Se le atribuye la primera muerte oficial enemiga de la invasión de Otogakure hace más de 2 años. Sin embargo, Tsunade había escuchado que la reputación de Konohamaru junto con la de Moeji Yudon había crecido a alturas aún mayores después de que Yondaime le reveló a la aldea que Naruto era su hijo. La corporación Konohamaru se había jactado con orgullo durante años de que su sensei era Naruto Uzumaki. Y ahora que se conocía la verdadera herencia de Naruto, el resto de los estudiantes tenían una reverencia hacia los tres por haber sido enseñados por el hijo del cuarto Hokage.
A Tsunade le agradó mucho cuando tanto Konohamaru como Udon llegaron a los cuartos de final de la división de ninjutsu. Aunque tendría que hacer una nota mental para regañar a Naruto a su regreso por enseñarles que pervertía el Oiroke no Jutsu y las variaciones que se le habían ocurrido. Incluso Moegi usó una forma de hacerlo que involucraba a hombres jóvenes para ganar algunos de sus partidos, ya que ella también pudo llegar a los cuartos de final de la división Kunoichi. Desafortunadamente, los cuartos de final marcaron el final del avance cuando Ino derrotó a Moegi, mientras que Udon y Konohamaru perdieron ante Shikamaru y Kiba respectivamente. En cuanto a Hanabi, conoció a Tenten en su partido de cuartos de final y tras su presentación se jactó con aire de suficiencia de que este partido no tardaría mucho en terminar. No hace falta decir que la joven Hyuga se sorprendió cuando el partido no terminó rápidamente y lo peor fue el hecho de que la maestra de armas estaba ganando. Años de entrenamiento con Meiji le habían enseñado a Tenten cómo luchar contra los clanes Hyuga al estilo Hyuken y Hanabi estaba al borde de la derrota. Sin embargo, cuando Tenten le ofreció honorablemente la oportunidad de ceder y extendió su mano para ayudar al joven genin a levantarse, parecía que Hanabi iba a aceptar, como declaró: "Concedo, nada". La princesa Hyuga luego arrojó un puñado de tierra que había estado ocultando en su otra mano, cegando a Tenten antes de que ella desatara una de las técnicas Hyuken ninjutsu más exitosas del clan Hyuga y gritara: "Ake Rokuju Yonsou". Puño suave estilo 8 trigramas 64 palmas de la mano 2 manos, 4 manos, 8 manos, 16 manos, 32 manos, 64 manos. Hanabi gritó, mientras Tenten se desplomaba en el suelo después de recibir los múltiples golpes de la joven Hyuga, cerrando efectivamente sus principales puntos de chakra. Cuando el supervisor de los partidos, Genma, anunció que Tenten ya no podía defenderse y declaró a Hanabi como la ganadora, la multitud estalló en abucheos y gritos de falta o tramposo. Los 10 miembros restantes de Konoha estaban enfurecidos por cómo Hanabi había derrotado a su amigo y camarada y quería que la niña fuera descalificada. Tsunade también estaba furioso por las acciones engañosas de Hanabi, ya que empañó todo el objetivo del torneo para mostrar que la aldea de la hoja oculta no solo era fuerte, sino más importante, honorable. La rubia Hokage estaba a punto de fallar por descalificar a Hanabi cuando Hinata la detuvo. Le pidió a Tsunade que no descalificara a Hanabi porque el próximo oponente que enfrentaría a su hermana sería contra ella en las semifinales. Hinata les prometió a todos que se aseguraría de que Hanabi pagara un alto precio por sus acciones deshonrosas y la feroz mirada de determinación en sus ojos se lo transmitió a todos. Cuando Yashi vio que Hanabi estaría peleando con su hermana repudiada, estaba casi mareado de emoción. Recordó todas esas derrotas que Hanabi le había dado a su hermana mientras crecía y ahora toda la aldea vería por qué Hinata fue expulsada del clan. Tan confiado estaba el líder del clan Hyuga que se jactó abiertamente de todas las victorias de Hanabi sobre su débil hermana mayor. Yashi incluso llegó a apostar sobre el resultado del partido. Sin embargo, se preocupó un poco cuando todos los amigos de Hinata, los líderes de los clanes Nara, Yamanaka, Akimichi, Aburame e Inuzuka junto con Kurenai, Migai, Anko, Iruka, los consejeros civiles Sato e Ichiraku, Shizune e incluso la propia Hokage hizo grandes apuestas para que Hinata ganara. Sin embargo, a medida que la ansiedad de Yashi comenzó a crecer ante tanta gente apostando por su débil ex hija, una hora después ambos combatientes se trasladaron al centro de la arena y se enfrentaron a otro. Hanabi miró a su hermana mayor y se sintió un poco nerviosa por la mirada de severa resolución que Hinata tenía en su rostro. En un intento por aliviar su creciente aprensión, Hanabi hizo acopio de valor y habló, con la voz llena de desprecio y burla para que todos la oyeran. Deberías conceder ahora, Neesan, hermana mayor, que sabes que no puedes vencerme, nunca lo has hecho antes. Solo ríndete como siempre lo has hecho y ahórrate la vergüenza de otra humillante derrota. Tonta Inoto, hermana pequeña, nunca te derroté en el pasado porque nunca quise lastimarte. Ahora veo que me equivoqué al hacer eso. Permitirte esas victorias te ha convertido en una pequeña malcriada, engañosa y demasiado confiada. Mocoso. Sin embargo, aunque sé que no lo aceptarás, como mi amiga Tenten, te voy a dar la oportunidad de ceder y marcharte antes de que sufras la vergüenza de una humillante derrota. Va, tus habilidades en el estilo Gentle Fist son lamentables en comparación con las mías. ¿O estás planeando derrotarme con ese estilo bastardo del Hyuken que usaste durante la división de Taijutsu? No, Hanabi, ya que tú y el clan están tan orgullosos del estilo Gentle Fist incluso con sus defectos. Solo lo usaré para vencerte. El puño gentil no tiene defectos. Los únicos defectos son aquellos que son débiles y no pueden utilizarlo al máximo.
Usuarios débiles como tú, Neesan. Hanabi escupió con furia antes de ponerse en posición de batalla y gritó. Byakugan. Lamento que haya llegado a este emoto. Hinata declaró con tristeza antes de activar su propio Byakugan y dar un paso adelante. Esto ya terminó, ya que ahora estás dentro de mi campo de adivinación. Hanabi ladró con confianza antes de gritar. Ake Rokujuru Yonsou. Puño suave estilo 8 trigramas 64 palmas de la mano 2 manos, 4 manos, 8 manos, 16 manos, 32 manos, 64 manos. Hanabi gritó mientras lanzaba en un borrón una serie de golpes de Hyuken hacia su hermana. Sin embargo, para el asombro de todos, excepto por un sonriente Neji, Hinata estaba desviando hábilmente cada golpe que lanzaba su hermana. Aún más humillante para la joven Hyuga era el hecho de que Hinata lo estaba haciendo con una mano. Cuando Hanabi terminó, dio un salto hacia atrás unos metros, jadeando con dificultad por su ataque y tartamudeó de incredulidad. ¿Cómo hiciste eso? Es imposible. Hinata exhaló un suspiro de tristeza, antes de responder. No, Hanabi, no es imposible. Traté de advertirte que mis habilidades en las artes del puño suave son más avanzadas que las tuyas, siempre lo han sido. Los ojos de Hanabi se agrandaron al escuchar esta verdad, ya que su mente no pudo asimilar lo que acababa de suceder. Desafortunadamente, no tendría tiempo para contemplar más el asunto cuando escuchó a Hinata decir con pesar. Y por cierto Imouto, ahora estás dentro de mi campo de adivinación. Ake Yakuniju Hachisou. Puño suave estilo 8 trigramas 128 palmas 2 manos, 4 manos, 8 manos, 16 manos, 32 manos, 64 manos, 128 manos. Hinata gritó, mientras lanzaba con la velocidad del rayo una sucesión de golpes de Hyuken por todo el cuerpo de su hermanita. Hanabi cayó de rodillas, sus brazos colgaban sin vida a los lados. El cuerpo de la joven Hyuga se sentía como si hubiera sido adormecido hasta la médula. Ella solo podía mirar impotente, mientras Hinata caminaba hacia ella con el infame linaje de su familia, el Byakugan todavía brillando en sus ojos. Cuando Hinata levantó la mano sobre la cabeza de su hermana, Hanabi cerró los ojos y esperó a que el golpe final la dejara inconsciente y terminara el combate. La princesa Hyuga no estaba preparada para la resonante bofetada y la punzante sensación de dolor en su rostro que Hinata le había dado. Abriendo los ojos, miró a su hermana mayor, quien la miró con lástima antes de decir. Solo puedo rezarle a Kami para que tu derrota en este día tenga el mismo efecto en ti que la derrota de Neji Niisan por Naruto-kun en los exámenes de Chunin. No importa lo que digan los ancianos y el padre, el clan Hyuga no es perfecto. Arrogancia, vanidad y superioridad que nuestro clan demuestra a los demás, así como el orgullo excesivo que el clan abraza. Un orgullo que mostraste tan descaradamente en este día para que todos lo vean. Espero que se tome en serio esta lección de humildad que recibió en este día. Hinata luego se dio la vuelta y se alejó, mientras el supervisor la anunciaba como la ganadora ante el estruendoso aplauso de la multitud, mientras Yashi y los ancianos Hyuga se sentaron en silencio atónitos. Cuando se anunció a los dos siguientes participantes para la segunda semifinal, los 11 de Konoha y las personas más cercanas a ellos sintieron una sensación de pavor. Esta fue una pelea que se había estado gestando durante casi 3 años y todos los que conocían a los combatientes se dieron cuenta de que esta batalla representaba mucho más que simplemente ganar o perder. Esta no sería una pelea ordinaria, ya que contenía mucha amargura, dolor y emociones reprimidas entre los dos competidores por esta batalla enfrentada nada menos que Ino Yamanaka contra Sakura Haruno. Fin del capítulo, gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.